Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero que vean una cosita aquí en la pantalla. Esta imagen que nosotros tenemos aquí en la pantalla trata de uno de los últimos grandes hazañas expedicionarias en la historia de la humanidad. Se desarrolló más o menos en el año 1909, 1910, 1911. Dos equipos formados por un noruego, el que está a la derecha de sus pantallas, de apellido Amundsen, y un señor británico de apellido Scott, el que está a la izquierda de sus pantallas, se metieron en una competencia, podríamos llamarla una competencia épica. Y el premio de esa competencia épica era ver quién era el primero en conquistar uno o el lugar más inhóspito sobre la Tierra, el Polo Sur. Uno de los lugares más fríos con temperaturas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, temperaturas de menos 30, menos 40 grados centígrados. Cada una de esas expediciones, tanto el británico como el noruego, tenían estrategias diferentes. El británico creyó que era mejor en su estrategia que sus trineos fueran jalados tanto por caballos como por perros. Los caballos eran caballos mongoles, de los pequeños. El noruego juzgó que era mejor que sus trineos solamente fueran jalados por perros siberianos. Cada uno también tenía su propia ruta. Ahí vemos cómo más o menos en una bahía, el uno arrancó al lado izquierdo de la bahía y el otro arrancó al lado derecho de la bahía. Pero el camino que escogió el británico eran 100 kilómetros más largo. Bueno, nosotros podríamos decir que son 100 kilómetros, un par de horas, una hora en un carro. Pero si ponemos esos 100 kilómetros en lo agreste de la temperatura, en el agreste de la situación allí en el Polo Sur, pues 100 kilómetros se transforman en miles de kilómetros por la dificultad. Entonces, el 14 de diciembre de 1911, luego de años de preparación, de 2 meses de travesía en el hielo, el ganador fue el noruego de apellido Amundsen. Apenas 35 días después, llegó el británico allí al Polo Sur. Para su sorpresa, cuando llegó, ahí ondeaba la bandera noruega y había una pequeña tienda ahí vemos la pequeña tienda que dejaron. Dentro de esta tienda, el británico encontró 2 cartas que había dejado el noruego. La primera carta estaba dirigida a Scott y le deseaba buena suerte en su camino de regreso. La segunda carta estaba dirigida al rey de Noruega, por si Amundsen no lograba regresar, para que Scott le llevara esa carta al rey de Noruega. El equipo noruego llegó sano y salvo, completo, de regreso. Otros 2 meses de travesía de regreso. El equipo británico, varias semanas después, fallecieron todos. Y más o menos unos 6, 8 meses después lograron rescatar los cuerpos del equipo británico. La conquista del Polo Sur. Un solo objetivo, un objetivo épico, un solo objetivo, 2 caminos y 2 resultados totalmente diferentes. Hoy en día nosotros nos enfrentamos a situaciones, problemas, de pronto no grandes expediciones como los que vemos allí, pero sí nos enfrentamos a nuestras propias batallas, a nuestras propias enfermedades, a nuestras propias luchas, a nuestros propios retos, cada uno de nosotros. Y todos los días nosotros tenemos que decidir qué camino debemos tomar para enfrentar cada una de esas situaciones. Y en el pasaje que nosotros leemos en la Biblia, vamos a encontrar una batalla con 2 caminos diferentes y 2 resultados diferentes. Y es que la batalla de Jai no solamente fue una sola batalla, en realidad fueron 2 batallas. Y lo especial de estas 2 batallas es que el pueblo que atacaba, que era Israel, era el mismo en las 2 batallas.
Y el pueblo que defendía, el pueblo de Ai, era el mismo en las dos batallas. Pero los resultados de estas dos batallas fueron diametralmente opuestas entre la primera y la segunda. La primera batalla terminó en derrota y la segunda batalla terminó en victoria. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Si las partes eran las mismas, si era Israel versus Ai, ¿por qué la diferencia? La diferencia estaba en el camino que escogieron para la batalla. El camino, la primer camino los llevó a un resultado diferente y el segundo camino los llevó a la victoria. Y hoy veremos 4 características del camino que los llevó a la derrota y también veremos 4 características del camino que los llevó a la victoria en la segunda batalla. El pasaje que leímos corresponde a la segunda batalla. Entonces permítame le leo unos versículos que corresponden a la primera batalla. Allí en Josué capítulo 7, versículo 2 al 5, y dice así: Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran a la ciudad de Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Avén. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Esa es la narración que nosotros tenemos de la primera batalla. Y esa primera batalla, que se supone iba a ser, como se dice en algunas operaciones, como la batalla, la guerra de Irak, una operación relámpago, ágil, segura, se convirtió en una derrota y una derrota humillante. Tanto así que su valentía se desvaneció completamente. Y esas mismas razones por las cuales ellos fueron derrotados son las mismas razones por las cuales nosotros hoy en día podemos ser derrotados en nuestras vidas o por razones por las cuales nosotros podemos vivir de derrota en derrota. Entonces, ¿cuáles eran las características de ese primer camino que los llevó a la derrota en la primera batalla? Entonces, en primer lugar, el camino hacia la derrota comienza con desobediencia. Se los repito otra vez. El camino hacia la derrota comienza con desobediencia. Josué 7:1 nos dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de las cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Israel desobedeció. Unos días antes, en otra batalla, en la batalla de Jericó, Dios había dado una serie de indicaciones, una serie de ordenanzas, pero Israel desobedeció esas ordenanzas, desobedeció esas instrucciones. Por lo tanto, varios días después, en el camino hacia la batalla de Jai, iniciaba con desobediencia, con la desobediencia que habían incurrido en la batalla. Ya era un lastre que ellos estaban llevando. Por eso decimos, el camino hacia la primera batalla de Jai inició con desobediencia. Y nosotros hoy en día, ¿qué? Usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Estamos en desobediencia? ¿Estamos en pecado? ¿Estamos desobedeciendo la palabra de Dios? ¿Desobedeciendo la Biblia? Si su respuesta es sí, no levanten la mano. Si su respuesta es sí, el camino que usted está tomando es el camino de la derrota. En segundo lugar, el camino hacia la derrota, el Señor no está presente. A veces es tan importante lo que se menciona en un pasaje como lo que no se menciona. Y en el pasaje que leímos de la primera batalla es interesante notar
no hay ni una sola mención del Señor. No aparece ninguna mención del Señor en la primera batalla de Jai. ¿Dónde está? Como dicen por ahí, desaparecido. No se menciona, no está. Claro, es difícil que el Señor esté presente si nosotros estamos viviendo en desobediencia. Es difícil que el Señor esté presente si nosotros estamos viviendo en pecado. Y además hay caminos en los cuales nosotros podemos tomar que el Señor no va a estar con nosotros. Entonces también debemos preguntarnos, ¿está el Señor desaparecido de nuestros caminos? ¿No está el Señor en los caminos que nosotros estamos andando? Si el camino en el cual nosotros estamos transitando por esta vida, el Señor no está presente, ese camino nos va a llevar hacia la derrota. En tercer lugar, el camino hacia la derrota, tampoco están presentes las instrucciones de Dios. En el pasaje que leíamos, brilla por su ausencia el Señor, pero también brilla por su ausencia las instrucciones de Dios. No aparece ni una sola instrucción de Dios en relación a la primera batalla de Jai. No hay instrucciones. Y claro que no va a haber instrucciones si Jesús no está presente. En otros pasajes de las batallas que leemos en Josué o en otros pasajes de la Biblia, vemos que Dios dice, hagan esto. Dios dice, hagan aquello. Les da una serie de instrucciones. Pero en la batalla de Jai, en la primera, las instrucciones de Dios no están, no aparecen en el cuadro, brillan por su ausencia. Y si nosotros no tenemos instrucciones, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué obedecemos? Entonces detengámonos unos momentos. ¿Vemos en nuestro caminar diario las instrucciones de Dios? ¿En nuestro caminar diario están presentes las instrucciones de Dios? ¿O estamos transitando por un camino donde no hay instrucciones de Dios? Y si es así, si estamos transitando por un camino sin las instrucciones de Dios, ese camino nos llevará tarde o temprano a la derrota. En cuarto lugar, el camino hacia la derrota tiene autosuficiencia, orgullo y pereza. Lo leímos ahí en el capítulo 7, verso 3. Dice, cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir. Y si leemos eso, ¿qué es lo que vemos? No es necesario que todos vayamos. Dijeron, no, con 2,000 o 3,000 será suficiente. También dijeron que no suba todo el pueblo. ¿Para qué? Para que no nos cansemos. Encontramos autosuficiencia, orgullo y pereza. Si nosotros estamos en desobediencia, si el Señor no está en nuestros caminos, si no están las instrucciones de Dios, ¿qué nos queda? Nos queda el orgullo, la autosuficiencia, después sigue la pereza. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las batallas, a los problemas, a los retos que nosotros tenemos? Si es una actitud de autosuficiencia, de orgullo y de pereza, el camino que usted está tomando ya sabe dónde va a terminar. Entonces llegamos a una conclusión muy obvia. Y discúlpenme lo obvio de esta conclusión. El camino hacia la derrota termina en derrota. Perdónenme lo obvio, pero el camino hacia la derrota va a terminar en derrota. Tarde o temprano va a terminar en derrota el camino. Dice ahí el versículo 4, así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Entonces tengo una pregunta para ustedes. Si usted quiere ir por el camino a la derrota, aquí derechito, si usted quiere ir por el camino de la derrota,
Siga estos 4 consejos. Desobedezca a Dios, desobedezca su palabra, escoja el camino sin Dios, escoja el camino sin las instrucciones de Dios, sea autosuficiente, orgulloso y perezoso, y usted llegará a la derrota. Siga ese camino y allá llegará. Pero ese no tiene que ser el camino que usted y yo escojamos hoy. Hay otro camino que nosotros podemos recorrer, un camino que nosotros podemos empezar a recorrer hoy. Y las características de ese otro camino los encontramos en la lectura congregacional que hicimos, en la segunda batalla de Hai, la batalla que terminó en victoria. Veamos lo que nos dice. En primer lugar, el camino hacia la victoria comienza con arrepentimiento. Josué capítulo 7, versículo 13 nos dice: levántate y ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Arrepentimiento. La primera batalla de Ai, los israelitas habían ido en pecado, en desobediencia. Entonces, para la segunda batalla, lo primero que tenían que hacer era arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios. Pero no espere hasta estar en plena batalla, no espere hasta estar en la mitad de una lucha. Desde ya prepárese, desde ya preparémonos, hagamos los preparativos correspondientes. Allí en la expedición del Polo Sur, los preparativos duraron, creo que entre 2 y 3 años. Los preparativos incluía construir un barco especial, robusto, que pudiera aguantar las presiones del hielo en contra del barco. Los preparativos incluía ir a buscar los perros adecuados. Uno de los motivos, a propósito, por el cual la expedición británica fracasó, es que ellos unieron perros y caballos. Y una de las razones por las cuales los noruegos escogieron solamente perros es por un dicho que existe por ahí: perro come perro. Entonces, a medida que iban avanzando, los mismos perros servían para, pues no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero los mismos perros servían para ir alimentando los otros perros. Pero la persona que escogieron los británicos para ir y comprar los perros y los caballos era un especialista en perros, pero no conocía mucho de caballos. Entonces, los caballos que él escogió no eran los más idóneos. Se prepararon 1 o 2 años antes para cada uno de esos caminos correspondientes. Pero el camino hacia la victoria comienza estando a cuentas con Dios. ¿Estamos nosotros a cuentas con Dios? Si no lo estamos, pongámonos a cuenta con Él. Arrepentámonos, pidámosle perdón por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Y si nosotros estamos a cuentas con Dios, estamos iniciando el camino hacia la victoria. Por este lado teníamos el camino hacia la derrota y por este lado tenemos el camino hacia la victoria. En segundo lugar, el camino hacia la victoria, el Señor sí está presente. Josué 1:8 nos dice: entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, etcétera. En el versículo 18 dice: entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Hai con la lanza que tienes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos acá? El personaje que hacía falta en la primera batalla. En esta segunda batalla encontramos al mismísimo Señor estando presente en la batalla. En la primera no aparece mención de Él, pero en esta segunda sí está. Y aparece como personaje principal, aparece dando instrucciones, aparece dando ánimo, aparece tomando parte activa en la batalla.
Por eso en el versículo 8 nos dice, porque yo te he entregado al rey, al pueblo, a la ciudad, a la tierra. ¿Quién? Jesús, tomando parte activa. ¿Quién es el personaje principal en nuestras batallas personales, en nuestras luchas? ¿Quién es el personaje principal? En tercer lugar, en el camino hacia la victoria, las instrucciones de Dios sí están presentes. Ahí otra vez en Josué, versículo 8 nos dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad, porque te he entregado. ¿Qué está dando el Señor? Instrucciones. En el versículo 18 dice, apunta hacia Jai con la espada que tienes en la mano, porque te entregaré a la ciudad. ¿Qué está haciendo el Señor? Dando instrucciones. Allí estaba, diciendo qué hacer. Hagan esto, hagan aquello. Claro que sí. Si nosotros estamos a cuentas con Dios, si el Señor está presente en nuestros caminos, sus instrucciones también estarán presentes. ¿Están las instrucciones de Dios presentes en nuestro caminar diario? ¿Están las ordenanzas de nuestro Señor en nuestro caminar de todos los días? Todas las instrucciones necesarias debemos recordar que están presentes en la palabra de Dios, están presentes en la Biblia. Recordemos que Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cuarto lugar, el camino hacia la victoria termina con obediencia. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Jai con la lanza que tienes en tu mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. El Señor dijo y Josué hizo. Eso es obedecer. Que el Señor diga y nosotros hagamos. Y Josué escuchó y Josué hizo. Pero no solamente fue obediente diligentemente. Versículo 3 del capítulo 8 nos dice, entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Jai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche. Los envió a una marcha nocturna. Por allá en la primera batalla decían, no nos canses. ¿Para qué hemos de subir tantos? No nos canses. Aquí en la segunda batalla están obedeciendo las instrucciones de Dios diligentemente. Así tuviesen que caminar toda la noche. Versículo 10 nos dice, temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres. ¿Cuándo? Temprano en la mañana. Es decir, con diligencia. ¿Quién despertó? Josué mismo despertó. ¿Dónde estaba Josué en la primera batalla? ¿Dónde estaban los líderes de Israel en la primera batalla? No nos dice, no se menciona. Pero en la segunda batalla, Josué y los líderes fueron obedientes y diligentes. Salieron junto con todos los hombres a atacar. Josué tomaba la iniciativa para despertar a los hombres. Los encontramos trasnochando por un lado y los encontramos madrugando por el otro lado. ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a su palabra? ¿Obedecemos diligentemente? Si es así, usted ya sabe que va por el camino de la victoria. Para ir finalizando, quiero hacer nota en algo. Los espías tenían razón en algo. No era necesario que subiera todo el ejército de Israel, porque el ejército de Jai era un ejército pequeño. Nos dice la escritura un poco más adelante que la población de Jai en total eran 12,000 hombres y mujeres, nos hace la aclaración. Entonces, pues así haciendo cuentas
Muy rápidamente, 12,000 hombres y mujeres, pongámosle 6,000 hombres, 6,000 mujeres. De esos 6,000 hombres, pongamos que más o menos la mitad eran guerreros, entonces terminamos que el ejército de Jai más o menos podían ser unos 2,000 o unos 3,000 hombres. Muy inferior al ejército de Israel. Ahí lo leíamos. El ejército tenía 30,000 hombres. Ahí nos dice, para la segunda batalla Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros. Entonces sí, los espías tenían razón en algo. Sí, es claro, con Dios Israel derrotó las murallas de Jericó, las grandes murallas de Jericó. Sí, con Dios Gedeón, con 300 hombres, derrotó un ejército de 33,000 hombres. Pero también es claro y es cierto que sin Dios Israel perdió ante un enemigo muy inferior, porque Dios no estaba con ellos. Y eso también es para nosotros. Con Dios nosotros podemos lograr vencer las grandes batallas, pero tengamos cuidado también que sin Dios nosotros podemos perder ante el más insignificante de nuestros problemas. Porque Dios no solamente desea que nosotros acudamos a Él para los grandes problemas, Él desea que nosotros acudamos a Él para los problemas más insignificantes también, para las luchas más insignificantes. Porque el Señor desea ser el Señor de toda nuestra vida y Él desea estar presente en todas las circunstancias. El resultado de una batalla no está determinado solamente por la batalla como tal, está determinado por los preparativos y está determinado por los caminos, por el camino que usted y yo hoy decidamos tomar. Entonces recordemos, hoy podemos tomar el camino hacia la derrota que comienza con la desobediencia, o podemos tomar el camino hacia la victoria que comienza con el arrepentimiento. Hoy podemos tomar el camino donde no está presente el Señor, o podemos tomar el camino donde el Señor sí está presente. Hoy también podemos tomar el camino sin instrucciones de Dios. Hoy también podemos tomar el camino con las instrucciones de Dios. Hoy podemos tomar el camino de la autosuficiencia, del orgullo, posiblemente la pereza también. O podemos tomar el camino de la obediencia y de la diligencia a la palabra de Dios. Y el resultado de cada camino, usted ya sabe cuál será. Y dependerá de usted según el camino que usted decida escoger el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.